amigos? Buenas noches. Bienvenidos a la política con P mayúscula de Noche Sin Tregua. Hoy muy contentos porque estamos arrancando nuestra cuarta temporada, nuestro cuarto año. Arrancamos allá en el 2012, en un agosto también. Bienvenidos. Pensemos en voz alta. Con frecuencia usted oye hablar de las encíclicas papales y a lo mejor usted piensa que el documento es un documento solamente religioso, solamente dirigido a los católicos, solamente es un instructivo para los obispos, pero no. Hoy por hoy, y así ha sido siempre, las encíclicas marcan en mucho la política internacional y lo que los gobiernos se plantean a futuro. No es la excepción la última encíclica, la que sacó el Papa Francisco, en donde hace una referencia que algunos han limitado al medio ambiente, pero va mucho más allá. Este va a ser el tema del día de hoy. Ya regresamos. Para el tema que les planteé Pensando en Voz Alta, invité a dos distinguidos profesionales con los cuales vamos a analizar desde el punto de vista más sustancial la encíclica. Me refiero a don Julio Matamoros Alfaro, ingeniero civil, doctor en economía, exministro de Recursos Naturales, Ambiente y Energía, y al amigo Randall Arias Solano, politólogo, director de la Fundación de la Democracia y la Paz, de la Paz y la Democracia, y aparte de eso, codirector del mejor programa de radio de política, de Café y Palabras. Bienvenidos a ambos, un placer, amigos, tenerlos acá. Les invito a brindar por nuestro país, por el televidente, por nosotros y por nuestra familia. Ya regresamos. BAC presenta El valor del coraje. Y yo he fallado muchísimas veces. He metido muchos penales, pero he fallado cualquier cantidad. Y yo por mí me hubiera quedado, yo no tiro penal porque yo he fallado. Eso me ha llevado a no, ahora tengo que respirar antes, ahora tengo que no dudar de dónde lo iba a tirar, de qué hacer. BAC, valores como los tuyos. El agua es indispensable para todos los seres vivos. Costa Rica enfrenta el impacto del fenómeno ENOS, fuertes sequías y exceso de lluvias. El gobierno y sus instituciones trabajan para adaptarnos a estas condiciones extremas. Apóyenos, haga uso adecuado, solidario y sostenido del agua. Cuidemos sus fuentes y zonas de recarga. Por su bienestar y el de las futuras generaciones. El agua es de todos y para todos. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras,
charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Yo quisiera empezar con vos, Randall. Cuando uno lee o cuando empieza a leer la encíclica Laudato Si, alabado seas, el documento, que muchos pensarían que es solo pluma del Papa, pero ya hay pluma de cardenales, especialistas, por supuesto que lo termina firmando el Papa. Pero el documento inicialmente trata de justificar un tanto que la Iglesia ha estado muy preocupada por el tema ambiental y empieza hablando de papas anteriores. ¿Qué conclusión sacás vos de esos papas que nombra la encíclica, en este caso el Papa Francisco? Bueno, nombra específicamente dos o con mayor énfasis realmente, que es Benedicto XVI y Juan Pablo II. Y lo más importante es que creo yo, como antecedente y en el inicio del texto, que me parece obviamente muy bien logrado, es que él lo contextualiza, esta encíclica, que es la primera sobre temas medioambientales específicamente, de hecho por eso alguna gente le llama la ecoencíclica, la contextualiza en el marco de una herencia de la doctrina social de la Iglesia que inicia desde básicamente la encíclica Rerum Novarum, obviamente hace más de un siglo. Pero es importante esa continuidad y trata entonces, como es la primera, repito, encíclica de orden medioambiental específicamente, de encontrar elementos de continuidad y digamos y de anclaje doctrinario en el pensamiento de la Iglesia, repito una vez más, desde la doctrina social de la Iglesia. Pero para mí lo más importante, Claudio, es no solamente a los papas católicos que menciona, es que además menciona a Bartolomé I, que es el primado de la Iglesia ortodoxa de Constantinopla y Nueva Roma, que es una de las 15 ramas de la Iglesia ortodoxa, con lo cual me parece que empieza a darle el tono y el matiz que pretende exactamente, que no es solamente un diálogo ecuménico, es decir, digamos, en todas las iglesias cristianas, en sus diferentes ramificaciones, sino principalmente un diálogo interreligioso, porque incluso cita hacia el final del texto a un místico sofista del Islam. Y en eso me parece que es una de las grandes virtudes que tiene este texto, de tratar o de lograr ciertamente un gran diálogo para toda la humanidad, no solamente al billón de personas católicas, sino a todo el resto de la humanidad, y me parece que eso es una virtud. Repito, no, si bien es cierto, es claramente un texto de orden católico y hace referencia a papas católicos, claramente tiene la intencionalidad de abrirle a un público mucho más amplio, no solamente del catolicismo, no solamente del cristianismo. A mí me llamó la atención de que en esta primera parte se habla mucho de progreso, que parece que era un concepto ya superado, ¿verdad? Que nos hemos acostumbrado a hablar de desarrollo y la encíclica habla mucho de progreso, ese concepto muy utilizado en los 70s y antes, pero también habla del equilibrio entre lo social y lo moral. Pero mete un fundamento grande, Julio, que es el tema del modelo circular de producción. Dice que en la actualidad no hay un modelo circular de producción. ¿Qué nos quiere decir el Papa, vos como economista, en ese tema? Bueno, quiero decir que en realidad la encíclica tiene mucha riqueza, digamos, en cuanto a la información que utiliza. Hace prácticamente una síntesis de todos los temas más importantes en la agenda mundial ambiental y creo yo que también hace un aporte importante al pensamiento moderno en cuanto a lo que podría ser entender las causas subyacentes a la lógica que está prevaleciendo en nuestros modelos económicos en nuestra civilización. La encíclica, el Papa Francisco lo menciona como principal objetivo, digamos, entender por qué estamos en medio de una velocidad increíble, un cambio a una velocidad enorme, y cómo esa velocidad no tiene una dirección, digamos, precisamente hacia lo que diríamos el desarrollo humano y el progreso social. Entonces, cuando hablamos del tema de progreso, que es una palabra efectivamente que no es muy usada en la actualidad, lo que hace referencia el Papa Francisco es que precisamente el crecimiento económico no significa progreso, digamos en el sentido clásico que se trataba, o en el sentido moderno no significa desarrollo humano. Entonces, allá plantea un dilema bien importante desde el punto de vista de
de nuestros modelos económicos, porque efectivamente nuestros modelos económicos en la actualidad, el modo de producción, el modo de consumo y también los patrones de vida que sustentan, digamos, esos modelos económicos, no son sustentables, es decir, no permiten una regeneración en el ambiente, generan más, digamos, desechos y material no utilizado, que, digamos, no se puede, como en el caso de la naturaleza, pretender tener una regeneración en el tiempo que permita, digamos, a generaciones futuras acceder a los mismos recursos que usan las generaciones pasadas. En eso el Papa usa una frase muy gruesa, dice que somos un gran depósito de porquería, que es una frase dura, ¿verdad? Pero en este mismo tema de la economía circular, yo no sé si a ustedes les llamó la atención, de que hay una gran justificación de esa economía circular como un planteamiento que se está presentando en Europa. El Vaticano está en Italia, Italia está en Europa y la Unión Europea tiene ese modelo de la economía circular como un tema fundamental en el desarrollo de la Europa. ¿Estará permeado el Papa más de un pensamiento europeo o más preocupado por los temas europeos, tratando de influenciarlos a nivel mundial, viviendo o teniendo la vivencia del deterioro que sufre Europa en el tema ambiental? ¿Es ese el síntoma, Randall? ¿Lo sentís vos? Porque yo sí sentí que el Papa en el arranque es muy eurocentrista. Yo más bien lo veo tremendamente latinoamericanista. O sea, me parece que obviamente uno desde esta parte del mundo tiene esa virtud, y yo más bien siento que está hablando, si bien es cierto, tiene esa vocación universal, yo siento, pero evidentemente está hablando desde Roma y está asesorado principalmente y muy influido por un pensamiento muy alemán desde todo punto de vista, en la herencia de Benedicto XVI, y en la parte filosófica profunda es muy alemana. Pero en la parte práctica, en esa opción preferencial por los pobres, que me parece a mí especialmente lo más destacable, porque obviamente es importante para mí hacer la aclaración, obviamente no tengo ninguna autoridad para hablar de la parte teológica o de la fe, yo estoy haciendo más un análisis crítico del texto en sí mismo. ¿Qué es la idea del programa? Así es, y que me parece extraordinariamente virtuoso, o sea, de verdad, yo primero, permitíme hacer un paréntesis, celebro que me hayas invitado a conversar de un texto que yo pienso que todas las personas deberíamos de leerlo, pero a renglón seguido, yo sí, obviamente, por mi perspectiva crítica, tiene todo el dejo claramente la influencia de la teología de la liberación, de la vertiente de la teología de los pueblos y la opción preferencial por los pobres, que está claramente citada, y lo tengo muy claro porque recuerda mis tiempos de inicio de la universidad, cuando yo me encanté de la teología de la liberación, que era esa vocación por los pobres, esa crítica, digamos, a un modelo de desarrollo y a esa visión de progreso, consumista, y la crítica que él hace a la modernidad. Y ahí hay un autor que le influye a él sustancialmente, que es Romano Guardini, que es sobre el cual iba a hacer su tesis doctoral sobre teología, y que es un texto del ocaso de la edad moderna de 1958, que es propio de la escuela de Frankfurt y de la escuela y de la línea de Horkheimer y Adorno. O sea, desde el punto de vista filosófico, el texto realmente uno le puede sacar realmente mucha punta, que es esa perspectiva de la teoría crítica, en donde hace una profunda crítica a la modernidad, incluso uno diría desde el posmodernismo, y cómo en la tecnocracia hace, digamos, un uso, una explotación ilimitada, no solamente del conocimiento y de la ciencia, sino obviamente finalmente de la tierra y la explotación ilimitada. Entonces hay una crítica profunda propia de un papa franciscano y de una vertiente ascética que lo que dice es que hay que tener una relación con el mundo más contemplativa y menos consumista, y por eso él habla de un antropocentrismo despótico, en el sentido de que hay como una formación, una socialización a un consumo compulsivo, y hace una profunda y contundente crítica al sistema financiero y a la política. Entonces, quiero decir, el Papa en este texto, que es muy armónico, y de hecho alguna gente dice que eso es típico de la concepción dialógica de la fe, él invita a dialogar sobre muchos temas, pero la verdad es que hace una crítica muy fuerte, muy contundente, que uno puede estar o no estar de acuerdo,
pero lo cierto del caso es que, repito una vez más, es un pensamiento finalmente muy imbuido de la lógica latinoamericana, de incluso la teoría de la dependencia, de la relación norte-sur, de la explotación del norte de los recursos naturales con los países del sur, es decir, con los países pobres, y repito una vez más que me parece la mayor virtud, esa opción preferencial por los pobres y esa iglesia de los pobres. En ese tema de la pobreza, Julio, el Papa plantea que es un problema grande, que es un problema que por no ser una economía circular donde hay un beneficio para todos, la explotación que ha sufrido el planeta no ha sido sustancialmente importante para la disminución de la pobreza. Es tan así porque uno pudiera decir que el modelo actual de la economía ha logrado disminuir la pobreza comparativamente con siglos pasados, pero el Papa acentúa mucho en que este modelo de explotación, inclusive habla de que este modelo de explotación al que más perjudica el deterioro de la tierra es al pobre. Efectivamente, y también coincido con Randall en el sentido de que es un poquito más dentro de la óptica de lo que es la visión de América Latina, digamos, hay una gran influencia y esto creo que es una ventaja que tiene la Iglesia Católica, es esa, digamos, gran universalidad, digamos, en todo el mundo. Entonces hay referencias a las conferencias episcopales de Australia, de Japón, etcétera, ¿no? O sea que la realidad que se está citando ahí también es una realidad mundial, no simplemente de una zona geográfica. El punto sobre la pobreza es que el tema está en que en ese modelo circular de economía, ¿no?, que en el que estamos nosotros todos inmersos, o el mundo, el planeta, prácticamente su mayoría está inmerso, tiene un elemento que se menciona ahí en la encíclica que habla de un círculo vicioso. Es decir, tiende a buscar resolver sus problemas con el mismo modelo, digamos, de economía que tiene previamente, ¿no? Pero ese modelo económico previo tiene ya problemas estructurales. Entonces, al tratar de resolver los problemas nuevos con ese mismo modelo, lo que estamos haciendo es amplificando los problemas y reproduciendo y multiplicando los problemas. Y por eso es que, de alguna forma, hay que salirse, y habla de temas de creatividad y atreverse un poquito a salir a analizar otros tipos de modelos de producción y de economía. El tema de la pobreza lo vincula con el tema ambiental, en el sentido de que la degradación ambiental principalmente es una relación uno a uno. Prácticamente la degradación ambiental significa pobreza, ¿verdad? Y ahí hay un tema también de opción preferencial por los pobres, que hace una referencia a San Francisco de Asís, vamos, una figura, digamos, religiosa, pero también universal dentro de la historia de la humanidad, en el sentido de que San Francisco de Asís logra armonizar el tema de la opción de los pobres, la justicia hacia los pobres, con el tema también de la relación con la naturaleza y la paz interior, digamos, diríamos el aspecto religioso personal. Entonces, volviendo al tema específico de su pregunta, don Claudio, efectivamente el círculo vicioso en el que se está dando este círculo de producción implica necesariamente un mayor deterioro y, digamos, precisamente una pérdida, digamos, en el desarrollo humano, y eso es lo que cita, vamos, el Papa Francisco. Aquí hay que buscar otras alternativas. Él no lo limita a un tiempo corto, habla de 2 siglos de ese deterioro del medio ambiente. Ahora, Hernandal, cuando uno toma la encíclica, es posible que por la foto del Papa, y sabiendo que viene el Vaticano... En la versión tuya, porque la mía es la de los pobres, entonces no tiene foto. La foto. En este caso uno lo empieza a leer y encuentra ciertamente, ahora que Julio decía, hay un mensaje religioso, pero no es el mensaje religioso exagerado que pone los temas fundamentales que se plantean en un segundo plano, sino que más bien es al puro final donde se pone un poquito más cristiano, más, ¿cómo podríamos llamarlo? Espiritual. Más espiritual, ¿verdad? Al principio empieza más profundo. Te hago esa pregunta pero sí hay elementos, la pregunta que te voy a hacer, sí hay elementos en donde el Papa con mucha elegancia mete temas fundamentales. Por ejemplo, a mí me llamó la atención el crecimiento demográfico, donde tratando de defender esa premisa de la Iglesia de no al aborto, de no a los anticonceptivos, sino a la reproducción del hombre, del individuo, de la persona, él dice que alguna gente le está recargando al crecimiento demográfico el problema que hay en el medio ambiente. A mí se me viene a la mente los grupos, por eso decía que hay algo que pasa en Europa, los grupos ecológicos, los partidos verdes en Europa, que le pasan mucho la factura del problema ambiental
a la industria, dicen que la industria se genera en la medida que haya más población, entonces son muy proclives a promover un ecocentrismo, se preocupan mucho más, no como los pensamientos socialistas por la sociedad o no como los pensamientos liberales por el individuo, sino por la ecología. Y aquí en este preciso tema del crecimiento demográfico, Randall, hay un ataque directo a la lucha contra el aborto, pero de una forma muy elegante, no desde el punto de vista religioso, sino de la importancia del ser humano en el desarrollo del mundo. Nada más para hacer alusión a lo que vos estás diciendo, Claudio. Una de las grandes virtudes del texto es que, siendo una encíclica papal, no enfatiza, como suelen hacer las encíclicas, en generar un texto de enseñanzas católicas. Y por eso, incluso el título del capítulo 6, si mal no recuerdo, habla de una nueva espiritualidad ecológica. De hecho, él habla de la necesidad de una conversión ecológica. Entonces me parece que es un texto muy basado en la espiritualidad, en una ética, en una nueva ética ciudadana, en ese relacionamiento con el medio ambiente. Y ciertamente hace una crítica profunda, digamos, a esa vertiente más malthusiana, donde dice que el exceso de población genera una sobrecarga hacia el medio ambiente. Y es lo que dice, no, que eso no es un problema, que el problema es el excesivo consumo, y el de consumo ilimitado, propio de esa relación instrumental que él critica la modernidad, en donde dice que la tecnología y la ciencia se pone no se pone al servicio de enaltecer al ser humano, sino simplemente del afán de lucro, de la ganancia ilimitada, del consumo ilimitado, y que por esa vía es que se hace la degradación del medio ambiente. Y él lo que dice con respecto a los pobres es que la afectación al medio ambiente, las personas más afectadas son precisamente las personas pobres. Entonces, a mí, repito, y ve que he sido muy reiterativo, lo que me encanta particularmente de este enfoque del Papa es que piensa, y eso es totalmente propio de la iglesia latinoamericana, esa iglesia de los pobres, en donde no es una iglesia excluyente de los ricos, pero que sí toma posición ética y dice, aquí hay dos prioridades: uno, preservar el medio ambiente, y ese medio ambiente, además, no solamente para efectos contemplativos, sino que debe tener una especial consideración con respecto a las personas pobres. Y ahí es donde viene la crítica al sistema mercado, que yo sé, y de hecho, cuando vos me invitaste a comentar este texto, yo había leído una crítica a autores liberales y libertarios, que honestamente después de leer el texto no le encuentro sí, de verdad ni pies ni cabeza. Por supuesto que el Papa es como vos decís vos, que igual tiene el corazoncito bien puesto a la izquierda, no hay la menor duda, pero ¿quién podía pensar lo contrario? O sea, me parece que es alguien muy poco ubicado en la vida que hubiera esperado algo diferente. BAC presenta El valor del esfuerzo. Sé lo que se siente estar frustrado, perder, no cumplir algún objetivo. Cuando gano, cuando gana un partido, cuando consigue algo, en simpatizar con la otra parte, no perderme nunca en el fracaso o en el éxito. BAC, valores como los tuyos. El INA cumple 50 años de ser la llave del progreso en Costa Rica. Una institución cargada de logros, más de 50 centros de formación, 2.000 programas técnicos, cobertura nacional, INA virtual, unidades móviles, reconocimientos nacionales e internacionales, primera institución en América Latina con ISO 9001, cuarto lugar de América según World Skills International, ganadores en Olimpiadas de Robótica y con toda la capacidad para seguir asumiendo los retos del futuro. INA, la llave del progreso. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos
por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlace de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. Pero en eso, Randa, que te comentaba yo y Julio, de que el Papa, o que la encíclica con mucha elegancia mete temas que son fundamentales para la Iglesia. Por ejemplo, cuando plantea la reciprocidad responsable, que es un equilibrio, Julio, y que dice un equilibrio entre el hombre y la mujer. O sea, ahí hay un ingrediente importante al matrimonio tradicional en que la Iglesia tiene la defensa. Cuando habla, en eso que decías vos, un equilibrio entre izquierda y derecha, habla el Papa por ahí. Y también hay otro que dice un equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente, Julio. O sea, el Papa trata de colocarse en el centro, pero a mí me sorprende que algunos grupos han estado muy identificados en los últimos días, así como algunos de derecha se asustan, la izquierda ha sentido que este documento es de izquierda, y yo no lo percibo así, no sé si vos lo percibes. No, yo no lo percibo para nada ideológico, ni de izquierda, ni de derecha, y de hecho me parece que se cuida muy bien el Papa en ser muy claro, en decir y criticar las dos posturas más extremas ideológicas que están sobre el tema, digamos, ambiental. Hay una postura que dice que la tecnología es la que va a resolver todo, ¿no? Que tranquilos, podemos resolver todos los problemas del planeta esperando que ella se desarrolle. Y la otra postura es la postura de los ambientalistas, que dicen que dado que la tecnología es la causa principal de nuestros problemas o esta civilización, entonces tenemos que de desarrollarnos y dejar de hacer. Entonces él aclara que esas dos posturas ideológicas no son de él y él no las está, digamos, ni siquiera refrendando. Esencialmente el Papa dice una frase que yo creo que respondería muy bien a esta pregunta que usted me hace, don Claudio. En realidad el Papa dice que la realidad supera las ideas. Y entonces con eso quiere decir que, y plantea, digamos, dentro de parte de las soluciones que él plantea, es desarrollar diálogos donde precisamente el tema ideológico quede a un lado y se planteen, digamos, una información más objetiva, digamos, para precisamente establecer las bases del diálogo. Hace una anotación muy importante sobre el tema de la sociedad, digamos que él llama a la sociedad esta industrialización que vivimos, esta civilización industrializada, es el nombre exacto que él utiliza. Y hay una parte que me llama mucho la atención cuando él habla que hay una comunicación superficial. Es una comunicación superficial en el sentido de que la información que nosotros estamos recibiendo como sociedad prácticamente proviene del modelo de mercado. Incluso él habla, hay un error en el tema del modelo de mercado, no tanto por el lado del mercado mismo, sino por la forma en cómo se percibe el mercado. Se diviniza el mercado, se hace un dios el mercado. Bien, entonces esta comunicación superficial que proviene de esa abundancia de oferta de productos en una sociedad, lo que va generando es una insatisfacción mayor en la sociedad y un alejamiento cada vez mayor de la realidad. Es decir, hay, digamos, una información que se está sesgando cada vez más y más, que la sociedad no está tomando conciencia de esas lógicas subyacentes que están definiendo nuestros problemas. Y hace una crítica muy clara al sistema político global, o diríamos a la política en general, cuando dice que la política es una política superficial, una política muy superficial, porque es una política, digamos, simplemente de buenas prácticas.
Y esto me imagino que significa que lo que funciona bien en un lugar lo vamos a aplicar bien en otro lado. Pero entonces critica esa política de buenas prácticas porque lleva a obviar los problemas, digamos, él lo habla así, simplemente eliminarlos, simplemente obviarlos, no discutirlos, o algo más grave todavía, omitir, digamos, las causas de esos problemas, digamos. Entonces, hay una agenda que está totalmente sesgada desde el punto de vista de que nuestra sociedad está consumiendo información que no nos permite ver más allá de lo que está realmente pasando en el sistema. Vos hablabas ahora, Randall, del antropocentrismo, que para conocimiento de todos, es el centro que tiene la Iglesia sobre el individuo, sobre la persona, que es lo que le preocupa, sobre ese ser humano y sobre lo absoluto, lo más principal, lo más importante de la creación. Pero en eso que Julio dice de la crítica que hace el Papa dice que hay un antropocentrismo desviado. Despótico. Pero ahí le pasa la factura al capitalismo, porque le llama capitalcentrismo, y al socialcentrismo. Bueno, ¿Cómo analizar yo no comparto, y para polemizar un poquito, para no perder la costumbre, él dice ni antropocentrismo despótico ni biocentrismo, es decir, es una armonía, en un equilibrio entre el que el ser humano tiene que desarrollarse y vivir a plenitud con un sentido ascético, digamos, de frugalidad y de contemplación y no consumismo, pero tampoco divinizar a la tierra y verla de forma contemplativa e intocable. No obstante lo que ustedes dijeron, palabras textuales, culpa a los mercados, a la política y a las empresas. Y eso sí es claro. Por supuesto que ustedes probablemente no lo observaron porque lo vieron más con un afán, digamos, moderado, y lo cual me parece obviamente entendible. Y yo creo que lo peor que uno puede hacer es hacer un análisis innecesariamente injusto, ideológico de la encíclica, pero tampoco uno puede pasar por alto que hace una crítica feroz a los mercados cuando él habla en el capítulo 2 o 3, no recuerdo, acerca de las causas profundas de la crisis actual. Las causas profundas es el modelo económico prevaleciente, y además hace una crítica desgarradora al sistema financiero, y ahí sí, te voy a decir lo que pienso, obviamente, y esto me voy a ganar todos los silbidos probablemente. Es un papa muy argentino, y es un papa que obviamente tiene muy presente la crisis de la deuda que tuvo su presidenta Cristina Kirchner, en donde tuvo que entrar en default, en moratoria de pagos. Grecia, así Portugal, es, y claro, salió en junio, y yo luego dije, bueno, aquí está pensando un poquito en el caso de Grecia, y cómo dice, y cómo señala y critica que al final, por tener que pagar las deudas con el sistema financiero internacional, las personas más afectadas son los pobres. Puede ser cierto, puede no serlo, pero lo cierto del caso es que hace una crítica contundente al mercado, pero también critica la política. De hecho, él habla de la necesidad de la política sana. En términos tuyos sería equivalente a la política con P mayúscula, y como bien decía Julio, habla de la necesidad de una nueva gobernanza mundial, y la critica a la política en dos niveles: la política internacional, que no logra ponerse de acuerdo para una cultura de cumplimiento de los acuerdos internacionales, y repasa las cumbres de Río +20 y todas las otras, digamos, todos los acuerdos que han, todo ese marco internacional de autocontención y de regulación de los países, y critica férreamente a los países más poderosos y al sistema financiero, que literalmente dice que controla a la política, y una política que él señala, la palabra no es textual de él, no la recuerdo, que se somete al sistema financiero y al poder económico. Bueno, puede ser que sea cierto o no, pero lo cierto del caso es que sí hay digamos, ahí al final, aunque él trata de ser equilibrado, hay una crítica muy contundente. Y la otra parte que termino con esto, que a mí me llama profundamente la atención, es lo que uno podría decir que hay, yo lo llamaría que es un problema de concentración en el uso del poder. Pero al final también él dice que hay una concentración en el conocimiento, pero él también apuesta que es el conocimiento de los consumidores y de la tecnología, la que él critica al consumismo y a los consumidores, y critica la tecnología por el uso, digamos, mercantilista que él llama. Pero luego dice que él tiene fe en la capacidad de boicot de los consumidores para que aquellos productos que son socialmente, ambientalmente insostenibles no sean comprados. Y él dice que la actividad comercial no es un acto solamente económico, sino que es un acto ético, de tal forma que uno no debe solamente guiarse por la racionalidad económica del acto de intercambio, es decir, precio y utilidad,
sino que debe tener una ética en el sentido de comprar aquellos o consumir aquellos productos que sean socialmente sostenibles. En eso que toca Randall, se me viene a la mente, Julio, el tema del empleo y la tecnología. ¿Será el Papa retrógrado en el tema de la tecnología? Porque él plantea, creo que es en el punto 128 de la encíclica, que la tecnología no da oportunidades de empleo, que la tecnología es casi como una desgracia para la que la gente es desplazada. Y recuerdo que la semana pasada que tuvimos aquí a Ronald Bolaños y a Ana Madrigal, que hablábamos de tecnología, ellos tenían una posición totalmente diferente, que lo que hay que hacer es un cambio educacional que se requiere para que la gente se incorpore en la tecnología, pero yo sentí en algún grado alguna visión retrógrada de la tecnología en el planteamiento de la encíclica. Julio. Bueno, es que la tecnología, vamos a ver, como la plantea el Papa en esta encíclica, él habla más bien de la tecnocracia, digamos, es decir, el uso del poder por medio de la tecnología, y eso, digamos, tiene que ver precisamente con nuestro modelo económico, y para nadie es un secreto que efectivamente, digamos, los que tienen más capacidad, digamos, económica, financiera y tecnología, tienen más posibilidades para resolver, digamos, muchos problemas, y por eso es que la degradación ambiental pega más a los pobres, ¿verdad? Porque los pobres, no es que el problema ambiental, por ejemplo, el cambio climático, esté afectando solamente a los pobres, también está afectando a los ricos también viven en el planeta. La única diferencia es que los ricos tienen las posibilidades de, digamos, de contrarrestar un poco más por los recursos que tienen, digamos, los efectos del cambio climático. Por ejemplo, digamos, los pobres no pueden movilizarse de los sitios cercanos a los ríos, ¿no? Porque no tienen otras opciones de vivienda, pero el rico... O acceso al agua. O acceso al agua, pero el rico sí tiene los recursos para, si quiere, pasarse a vivir a otro país, si lo sea, ¿no? Entonces, aquí es donde se da precisamente la relación entre la degradación ambiental y la pobreza, pero la degradación social, como habla el pontífice. Pero también el tema, digamos, propiamente, digamos, de la pobreza, relacionado con el tema de generación de empleo y tecnología, es que la tecnología como modelo tecnocrático, igual también podríamos decir la burocracia como un elemento de poder, se constituye en un poder en sí mismo, y aquí hay un tema que se cita con Romano Guardini, es una expresión muy interesante donde palabras más, palabras menos, Romano Guardini dice... miren, lo que está sucediendo es que se están creando poderes que rebasan el poder individual de la persona, del individuo. Esto que lleva a que son poderes un poco ciegos, ¿no? Y hay una especie de inercia, digamos, en nuestro modelo económico, que no nos permite a nosotros bajarnos de ese caballo tan brioso que hablábamos inicialmente, que había una gran velocidad, digamos, en el cambio, y entonces no nos permite precisamente revisar si ese caballo nos va a llevar a un precipicio. Y ese es el gran tema. El Papa no está criticando al caballo, el caballo simplemente está siendo movido por fuerzas, y esa es la tecnología. Pero sobre la misma tecnología hay una parte donde dice que es algo que comenzamos nosotros muchos en nuestras casas, con nuestros hijos, cuando todo el mundo está en una cena y está con los teléfonos celulares y hay un distanciamiento. El Papa dice que la tecnología, también la ataca, está evitando que se genere capital social. Entonces, vamos a ver, yo sí le encuentro una contradicción. Él critica, creo que los medios sí, del mundo... Al final tienen la tecnología para arriba también. Del mundo digital, cuando el Papa Francisco es el segundo que tiene mayor cantidad de seguidores en Twitter después del presidente Obama. El presidente Obama tiene 56 millones y el Papa Francisco anda por ahí de los 20 millones. El Papa no tiene ni esposa ni hijos. Entonces no le quita la relación social. Y él plantea ese propio del ascetismo, esa sobriedad que se vive con libertad y conciencia liberadora. Bueno, y en esa posibilidad de liberarse y de mejorar, digamos, la vivencia del mundo actual, él, repito una vez más, apuesta que la tecnología permitirá avances de tal forma que la producción y la actividad económica sea menos depredadora del medio ambiente. Entonces, a la vez que critica la tecnología propia, digamos, de un estilo de vida como el Papa, he ido yo a señalar algo. La autoridad moral que tiene este Papa, el Papa Francisco, para plantear un modo de vida más contemplativo, más frugal, más ascético, es total, porque es un Papa que vive así, que su vida ha sido esa. Entonces, ahí donde que a mí me encanta analizar la consistencia entre la prédica y el discurso y la conducta y su historia, esta encíclica refleja claramente una visión de mundo, de un Papa extraordinario, con una forma de vida extraordinaria y que tiene un carácter modelador de la conducta simplemente extraordinario. Pero el tema de fondo es si uno puede o no
imponerle a la gente o insinuar que todo el mundo viva de ajeno a la tecnología. Es como irreversible casi. Exactamente, enclaustrado en un monasterio, digamos, alejado de esas cosas. Lo cierto del caso es que sería poco realista plantear. Lo que sí es claro es que tenemos que modificar nuestros patrones de conducta, nuestros patrones de consumo, para ser ambientalmente más responsables, porque no hay la menor duda que al ritmo que va, este planeta simplemente no aguanta lo que él llama nuestra casa común, al ritmo que la llevamos colectivamente, y ahí sí hay culpas individuales más o menos diferenciadas, pero lo cierto del caso es que como una actividad colectiva, el rumbo que lleva el planeta simplemente, ciertamente en la forma que va, y sin ser apocalíptico, que el texto no lo es un rumbo de destrucción en el mediano o largo plazo. BAC presenta El valor del coraje. Y yo he fallado muchísimas veces. He metido muchos penales, pero he fallado cualquier cantidad. Y yo por mí me hubiera quedado, yo no tiro penal porque yo he fallado. Bueno, eso me ha llevado a ver, no, ahora tengo que respirar antes, ahora tengo que no dudar de dónde lo iba a tirar, de qué hacer. BAC, valores como los tuyos. Un evento que el sector mercadeo no se puede perder. El gerente de marketing del equipo campeón de Europa, de la Copa del Rey y de la Liga BBVA en Costa Rica. Mi nombre es Laurent Collet y soy director de mercadeo del Fútbol Club Barcelona. Compartiré con ustedes las exitosas experiencias del club en el área de marketing, en el uso de las nuevas tecnologías. ¡Os espero! Éxito Empresarial Costa Rica 2015, 21 de agosto. Más información en amprensa.com. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. En esa vocación de la encíclica de ir hablando de los temas, como decía Randall, cuando hablaba de la inclusión de otros líderes religiosos, de otras religiones, que yo percibo también durante todo el documento, como decía antes, hasta el final el Papa se pone más espiritual, más promotor del catolicismo. Al principio parece, va muy integrando a todos los grupos. También esa parte saca, Julio, a la familia como ese lugar de formación integral. La saca, la plantea, hace una defensa interesante. Hoy en día que estamos en una discusión tan grande sobre la formación de la familia, habla casi prácticamente de la familia clásica, pero hace una relación de la familia con el sufrimiento del medio ambiente, de esas familias que se desintegran y que viven en precarios, que es una vivencia nuestra, ¿verdad? También. Así es, y bueno, el tema, digamos, si ustedes me permiten hacer una especie como de contexto, digamos, un poquito más de la idea religiosa que tratan de cruzar
con el tema, digamos, de nuestro tiempo, con la problemática ambiental que la encíclica trata de elaborar. Ahí se hablan de 3 ejes esencialmente, que esa es la parte de la propuesta. Por eso es que la encíclica termina un poco con el tema religioso, porque es en el tema religioso, digamos, donde trata, digamos, de ejemplificar esa solución integral. Vamos, si estamos hablando de cambio de modelos de consumo, digamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí tiene que haber un cambio en la conciencia de las personas, y ese cambio en las conciencias pasa por una educación ambiental. Y esa educación ambiental hay que hacerla principalmente, primordialmente en la familia, y es ahí donde se da esa formación integral. Pero esos 3 ejes tienen que ver con 3 aspectos fundamentales. Una es la paz interior del individuo, otra es la relación del individuo con otros individuos, o sea, el individuo en sociedad, y la tercera relación importante, el tercer eje, tiene que ver con el individuo con el ambiente. Entonces el Papa habla, y esto lo dice no de cuenta de él, sino de experiencia de la misma Iglesia, de su misma doctrina, en el sentido de decir, bueno, no se puede estar bien con el ambiente si yo no estoy bien conmigo mismo. No puedo estar bien con una persona que tengo a la par si no estoy bien conmigo mismo. Y entonces, ahí mete el tema de los antisociales y de la violencia. Correcto, ahí es donde comienza a empatar y comienza a hablar entonces de un enfoque más espiritual y una espiritualidad ecológica. Ese es el nombre que incluso que utiliza. Y aquí no estamos hablando de cosas extrañas desde el punto de vista religioso o teológico. Estamos hablando de cosas que determinan al ser humano. Y aquí el punto más importante es que la sociedad se ha relativizado en sus valores. Es decir, el ambiente se está viendo simplemente como algo útil, como un recurso útil para nosotros expandirnos, crecer económicamente. Pero el valor intrínseco de las cosas, es decir, lo que realmente vale un lago, un árbol, una especie viva, eso no lo hemos, si no tenemos la adecuada sensibilidad, digamos, como seres humanos, el adecuado nivel de conciencia, como decía Hermano Guardini, estamos rodeados de un poder superhumano, pero el ser humano no ha aumentado en su nivel de conciencia. Entonces aquí es donde está el tema de por qué la familia es importante, porque la familia es el ejercicio, es el taller inmediato, es el taller más casero, donde usted puede ejercer los 3 ejes de formación más importantes para precisamente cambiar el modelo de consumo y tratar de cambiar precisamente la forma como es nuestra sociedad. Yo no puedo dejar de hacer una pregunta porque en Café y Palabras, con mucha ocasión, Randall hace mucha referencia a su molestia a la democracia de la calle, que llaman algunos sindicatos. Al matonismo de la calle. Sí, pero me llama la atención porque el Papa en alguna medida llama a la gente a rebelarse cuando dice que la población debe presionar a los gobernantes, ¿sí? ¿Verdad? No dice cómo. No dice cómo. Algunos podrían pensar, por eso me acordé de vos, que podría ser esa presión de la democracia de la calle que llaman algunos, pero no necesariamente. No, y que dice que lo decís porque era lo que precisamente iba a mencionar, no directamente. Es el riesgo de la manipulación y el uso de un texto que yo lo ubico y le llamaría ético-espiritual, y la instrumentalización y el uso que harán y que están haciendo, porque lo he visto, grupos interesados, así como está el ala radical de algún sector libertario, típicamente en los Estados Unidos, que es lo que he leído, en donde dice que esto es un texto comunista y que, me explico, no hay que llegar ni a ese extremo, ni el clericalismo, que es el uso de este texto para fines políticos, ni el otro, que es encontrar aquí lo que no tiene el texto. Pero te pregunto, ¿será la subsidiariedad del Estado un término comunista? No, en absoluto, nada, por lo menos. En lo más nada, mínimo. El Papa lo plantea como fundamental, ¿verdad? Así es, pero el Papa no la está libertad diciendo... del desarrollo individual, de las capacidades. Y cuando el Papa, creo que lo hizo en la gira por América del Sur, en donde le decía a la juventud, que tiene un énfasis mucho, hagan lío, pero sean responsables haciendo lío, o sea, tengan control. Bueno, me parece bien que es esa criticidad propia de la juventud, pensando específicamente en ser muy crítico, en ser muy vehemente, pero al final yo no encuentro nada que diga de que no respeta las reglas del juego, que no respeta la democracia, simplemente. Yo quisiera, y no me gusta, de hecho es pocas veces que lo hago, Claudio, permíteme, una cita textual que me parece maravillosa y que refleja el espíritu de este texto. Una vez más, expreso que la Iglesia no pretende definir las cuestiones científicas ni sustituir a la política, pero invito a un debate honesto y transparente para que las necesidades particulares o las ideologías no afecten al bien común. A tu pregunta, aquí está el texto concreto. El Papa pide, casi que ruega, diría yo, un debate honesto de que no manipulen el conocimiento ni la política
para que al final logremos encontrar ese punto que hemos de repente perdido en una radicalización y ciertamente ese maniqueísmo que en un país como el nuestro se tiende a polarizar, grupos que les interesa manipular, porque yo he escuchado personas, comunicadoras para ser más exactos, en donde quieren encontrar en este texto una herramienta de usufructo político en donde no lo hay, y flaco favor le hacen a la iglesia, le hacen a la lucha ambiental y a la nobleza de un papa tan extraordinario, de banalizar y vulgarizar, permitidme la palabra, de usar un documento que no tiene ni ese propósito ni debería tener ese uso. Y en eso que decís vos, en un tema que es tuyo, Julio, el tema de la economía, él le llama la atención a los economistas cuando les dice que la economía sin política no puede caminar, porque él tiene claro que la política es la que busca esos equilibrios, la que busca la justicia, pero también le pasa factura a los políticos cuando les dice todos los defectos que está padeciendo la disciplina y todos los defectos que está padeciendo la clase política es propio de la corrupción y el desarraigo con el ciudadano que están generando los políticos. Así es, y de hecho utiliza una frase que me gusta mucho, una expresión, digamos, que dice que hay que practicar la economía real. Y cuando uno dice, bueno, ¿y economía real qué significa? ¿Qué es lo que practican los economistas en esta época, ¿no? Y el punto es que efectivamente estamos desarrollando modelos económicos, estamos desarrollando pensamiento económico y estamos también generando opinión pública a través de ese pensamiento económico que está muy alejado de la realidad social, la realidad, digamos, de la civilización que vivimos. Y vos que estuviste... Y eso se llama economía real desde el punto de vista de esta encíclica. Vos que estuviste en el Ministerio de Recursos Naturales. También hace una gran referencia al agua, ¿verdad? La importancia del agua, hace referencia a los problemas que se generan con el transporte, ¿verdad? Y el carbono, etcétera, en esas luchas. Pero yo quisiera, para ir concluyendo, porque se nos acaba ya que salirnos, bueno, no salirnos, siempre dentro del marco de la encíclica, una visión muy propia de cada uno de ustedes, del acontecer nacional de nuestro país en relación a esta encíclica, porque ciertamente el año pasado es el año más caliente de la historia del mundo, el 2014. O sea, hay una gran responsabilidad de un país que se ha llamado, o por lo menos que se vende como ecológico en el mundo. Bueno, a la luz de esta encíclica que da para muchos temas, yo insisto en mi afirmación de que es una encíclica muy densa, que tiene mucha riqueza, digamos, y que yo recomiendo la lectura de las personas que quieran enterarse de temáticas de fondo de la problemática global ambiental. Este es un buen documento para iniciar en esa comprensión de esos problemas. Pienso cuando uno lee esta encíclica que nosotros en Costa Rica no nos salimos de la crítica que se nos está haciendo en ese documento al sistema económico, al tema de que nosotros el tema ambiental lo estamos enfocando más desde una perspectiva más idealista y de conservación y no desde una perspectiva de ataque a la pobreza o de desarrollo humano. Dos elementos que me llamaron mucho la atención. El agua, que cuando lo leía me parecía estar viendo la discusión de la Asamblea Legislativa anoche en ese tema, y el tema de la promoción del cooperativismo en el desarrollo de energías alternativas, ¿verdad? Así es. Estamos muy lejos, ¿verdad? Estamos muy lejos. O sea, mi síntesis es una llamada de atención también para Costa Rica. O sea, lo que se menciona ahí nos aplica a nosotros también. Y cuidado si no peor, ¿no? Sí. Porque nuestro modelo de consumo, es un modelo de consumo. Nosotros no somos un país muy potente a nivel de producción. Digamos, si lo vemos desde el punto de vista de la economía, somos bastante consumidores también. Y entonces eso implica que nuestros modelos de patrones de consumo, hay un tema cultural, estamos siendo invadidos por ciertos valores culturales consumistas, digamos, por decirlo de esa manera, y no lo reflexionamos. No está mal que adoptemos un valor y seamos conscientes de sus consecuencias, pero en este caso estamos simplemente absorbiendo modelos de consumo que son muy peligrosos para la sustancia de la sociedad. 3 comentarios breves. No somos una potencia económica, pero yo sí reivindico, somos una potencia moral en el mundo, que hemos demostrado que un país pequeño y pobre y humilde puede ser una autoridad moral en materia de sostenibilidad ambiental. No obstante, nos falta mucho y nos hemos equivocado montones y tenemos que modificar. Invitar a la gente que lo lea de verdad y verlo como un texto de una nueva ética de convivencia ciudadana y de una nueva espiritualidad más allá de lo religioso. Me parece que es valioso y ojalá, es un texto para mí muy sencillo y muy ameno de leer. Realmente lo leí en fin de semana, digamos, en medio de partidos de fútbol con la banalidad propia de la vida ordinaria. Me parece que es un texto muy agradable, pero por sobre todo yo sí invito a que no sea instrumentalizado para
viles fines políticos por ningún viendo. Esto es es un documento que lo que busca es simplemente una reflexión, primero en el ámbito individual de la conciencia y luego que esa conciencia transforme la conducta individual y que la transformación de la conducta individual genere una nueva conducta colectiva de todos y todas, donde seamos más sensatos con respecto al medio ambiente. Yo cerraría nada más diciendo que lo que me encantó en el cierre es que el Papa reivindica la necesidad de la política, que es algo que también algunos quieren excluir de la sociedad cuando hablan de despolitizar. Cuando más requerimos la política en la sociedad, algunos la quieren desarraigar. Agradecerles su atención, ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Les recuerdo que el día de mañana a las 6 de la mañana, a 2 de la tarde se repite el programa, el miércoles en YouTube. Nosotros nos quedamos cenando aquí en Vino Mundo, pero un abrazo y los espero en 8 días. Gracias, muchas gracias.